usos y abusos que se usan en las pruebas de personalidad. Tengamos en cuenta que los test de los psicólogos es un instrumento que usa y es específicamente o solamente proyectado y manejado por los psicólogos, por los que son graduados en psicología. Las pruebas psicológicas, tanto psicométricas o proyectivas, son aplicadas en distintos enfoques. Es con el fin de brindar información acerca de aspectos de personalidad, de actitudes, de inteligencia o de interés del punto o de lo que queramos evaluar como psicólogos en un paciente o en una persona. También miramos que las pruebas psicológicas aportan una información complementaria que permite al psicólogo tener elementos para dar un juicio específico o un diagnóstico o tomar algunas decisiones dependiendo del paciente o el caso que estemos llevando a cabo. Sin embargo, también debemos de tener en cuenta que estas pruebas se aplican, pero también hay unos usos o abusos sobre ellas. Uno de los abusos podría ser la falta de información acerca de la confiabilidad de la prueba. Miramos que en el mercado o en internet encontramos muchas pruebas, de las cuales la mayoría, se podría decir, o algunos psicólogos toman estas pruebas y las aplican. Una de las del mercado es que la gran mayoría de los psicólogos no tienen las pruebas de manera legal, sino que simplemente se basan en fotocopias que toman de internet. Y entonces esto está generando, de pronto puede generar o caer el psicólogo en dar un mal diagnóstico o una mala evidencia de lo que está leyendo, de ejemplo, en una prueba de personalidad. Las cosas que podemos decir es que según lo que habla del artículo de ética profesional, el artículo 50, que el psicólogo es el único que tiene la responsabilidad de tomar la decisión sobre los individuos basándose en los test. ¿Por qué se dice esto? Porque estamos viendo que personas de otras profesiones están utilizando las pruebas, están aplicando pruebas y dando diagnósticos. Entonces, esas personas no son competentes para aplicar esas pruebas, porque tienen que tener unos conocimientos previos para poderlas interpretar. Miramos que el artículo 55 de la evaluación de pruebas psicológicas, que son exámenes diagnósticos o informes psicológicos. ¿Qué quiere decir? Que el psicólogo tiene que tener claro las pruebas de manera psicométricas o interpretativas. O sea, tiene que tener claro eso, a pesar de que en internet encontremos cómo interpretar una prueba, no quiere decir que sea la más correcta o la más adecuada para hacer su interpretación. Bueno, referente a lo que la compañera dice, también encontramos otras similitudes referente a estas pruebas y podemos decir que son utilizadas en la práctica clínica para arribar a un diagnóstico del paciente o en la práctica laboral para entrevistas de trabajo e incluso en la práctica judicial. La utilización conjunta de estos test suele realizarse, por ejemplo, para la existencia o posibles causas de un problema de aprendizaje, sobre todo en niños. También la combinación de técnicas permite evaluar cuánto de este problema depende de causas orgánicas, físicas y cuánto del entorno o de lo efectivo. Una diferencia que podemos decir de las pruebas objetivas y proyectivas, digamos de las objetivas, que favorece al psicólogo, que tiene una mentalidad dirigida a la medición, respuestas falsas o verdaderas o preguntas con elección forzosa. De la prueba proyectiva se puede decir que es la encargada de evaluar rasgos del carácter de la persona, se basa en la presentación del objeto,
en la presentación al sujeto de estímulos no estructurados, es decir, es una proyección del mundo interior de la persona. No sé qué más van a aportar. Recordemos que en las pruebas de personalidad o en esas diferentes pruebas pueden haber unos sesgos, ¿cierto? De pronto uno de lo que de pronto está mal o no está muy bien es que estamos usando la mayoría de las veces pruebas que no son que son de otros países y las usamos en nuestro país y no están avaladas por nuestro país, porque de pronto puede haber algún sesgo ahí, porque allá la hacen referente al país o las costumbres o el medio o el ambiente que vive ese otro país, que es muy diferente a nuestro país, ¿cierto? Entonces en algunos casos podemos aplicar esas pruebas y al dar un diagnóstico lo podemos estar haciendo de mala manera o de mala forma, avalada por nuestro país. Por ejemplo, cuando las pruebas son en inglés, solamente lo que hacemos es traducirla a nuestro idioma ya, viendo que el contexto es muy diferente, las personas son diferentes, la cultura es diferente, la lengua es diferente y todo es diferente. Entonces, eso puede ser uno de los malos usos de las pruebas que se aplica en algunos casos como el psicólogo, ¿sí? Bueno, no sé, no te quisiera dar un aporte en cuanto a lo que dices. También tenemos que tener muy presente porque las pruebas como si nos miden o nos proyectan, nos dan una información acerca de un individuo, un sujeto que nosotros queramos evaluar en particular, pero no podemos dar 100% que la información como tal, como es arrojada, sea verídica, ni podemos pasar esa información para tomarla como un criterio 100% fijo, 100% seguro, pues porque existen muchas cosas que pueden haber alterado la prueba. Si de pronto estamos haciendo una prueba de personalidad y la hicimos en el momento menos indicado, la persona estaba un poco tensa, o el lugar en el que le hicimos no fue correcto, van a variar. Que si la aplicamos en otro entorno, de la misma manera, pues por lo que decía, las pruebas en idioma es importante acomodarla a la cultura y al entorno, a todos los parámetros que se dan, porque pues no es igual preguntarle de pronto a un niño europeo a preguntarle a un niño de Colombia, no sé, qué a veces en el Chocó, que puede que tengan la educación, puede que no sean analfabeta, puede que conozcan, pero pues obviamente las preguntas nos van a acomodar al nivel de contexto. Entonces todo eso nos puede arrojar una variación considerable que nos pueda hacer errar nuestro diagnóstico. El problema o uno de los problemas que estoy viendo, Enrique, es que psicólogos que no son profesionales, como decía Leila Rodríguez, han tomado esas pruebas y las han dado como, o sea, las han utilizado para dar un diagnóstico acertado. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la prueba para identificar el índice de coeficiente intelectual, que pues la tomaron ya como que es algo muy verídico, muy confiable. Entonces, digamos, le aplican a una persona y resulta que de pronto dio un índice muy por debajo de rango normal y de una vez ya van a diagnosticar un retraso mental. La persona que está diagnosticando el retraso mental ni siquiera es psicólogo, ni siquiera es profesional, simplemente con una prueba de internet la bajó, pues entonces sí lo que está haciendo es un mal diagnóstico que puede estar dañando a una persona o pues está dejando mal la reputación en nombre de los demás psicólogos o de los profesionales que tienen conocimiento de las pruebas. No Sí, sé. ahí Vale. sí, con respecto a lo que dices también, de pronto sí tener en cuenta eso, porque también una de las recomendaciones que nos hacen mucho, vemos, es que tenemos que tener muy claro, depende de lo que vamos a evaluar, aplicar la prueba correspondiente, porque resulta que el no aplicar la prueba que corresponde a lo que queremos evaluar o al problema que queremos diagnosticar, eso nos daría un mal resultado. Ejemplo, en lo jurídico, eso es un tema de pronto de mucho cuidado, ¿sí ve? Al aplicar, dar un mal procedimiento, al aplicar un test que no corresponda a lo que queremos, al resultado que queremos que nos arroje,
podemos estar mandando a la persona o a la cárcel o de pronto dándole como quien dice, un problema que tiene y lo estamos exonerando de la justicia. Entonces, en ese sentido, pues es de mucho cuidado, las pruebas son de mucho cuidado, porque eso es el foco o lo que nos va a dar el criterio para, como quien dice, decir qué es lo que le está pasando al paciente, pues tener en cuenta lo que debemos de decir como psicólogos, ¿sí? Ya que nosotros como psicólogos, pues o tenemos el criterio de explicar o decir la personalidad o qué está pasando con un paciente que se nos esté dando en ese momento, que nos estén dando para evaluar. Algo importantísimo También, que no hemos... André, ¿y tú? No, vale. ¿Ya? ¿Puedo hablar? Dale, por favor. Bueno. Bueno, referente a los informes de resultados de evaluación, entonces hay como unas características que dice que debe considerarse o proporcionarse información sobre la condición mental. Tener una teoría de la personalidad o marco de referencia psicológica. El informe debe redactarse de forma concisa, clara, que sea comprensible para el lector. Es como las conclusiones que ya han dicho ustedes y que veo que son como importantes. ¿Vas a decir algo más? Yo hago un último aporte. Sí. bueno, entonces sería como conclusión, y otra conclusión sería de pronto tener en cuenta los sesgos que se pueden presentar en las pruebas, ¿cierto? También sería aplicar la prueba que sea correspondiente a lo que queremos evaluar. No comenzar a aplicar prueba, aplicar la una, la otra y no tener claro qué es la prueba que debemos aplicar en el momento del paciente que debemos de tratar. Las conclusiones que podemos tener en cuenta. Si quieres hacer algo, creo que es súper importante. O sea, siempre tenemos que tener claro el objetivo final de la prueba, o sea, por qué la vamos a aplicar y a quién se la vamos a aplicar. Tienen que tener un consentimiento informado o tienen que, o sea, tienen que estar, todos tienen que tener conocimiento pues por qué piensan aplicar la prueba y igual tienen que conocer los resultados. Entonces, pues hay que tener mucha claridad en eso para no de pronto ir a aplicar una prueba o aplicársela a alguien que no estaba de acuerdo o simplemente dar un diagnóstico erróneo de alguien que ni estaba interesado en responder una de esas pruebas. No sé si alguien tenga más o podemos finalizar ya ahí. No, por mi parte como que ya. Ya damos fin al debate sobre estas pruebas, al conversatorio. Muchas gracias. Buenas noches.